Bien, quiero pedirle en este momento que me acompañen en sus Biblias al libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Y vamos a leer desde los versículos 16 al 20. Mateo 28, versículos 16 al 20. Probablemente ya la mayoría de ustedes conoce este texto. Muchos de nosotros nos hemos memorizado este texto. Un pasaje donde encontramos allí la gran comisión. Y no debe sorprendernos que estamos estudiando este texto, o no debe sorprenderles, o no deben pensar que es una coincidencia que esta mañana aquellos que estuvieron presentes en la escuela dominical y que en las últimas semanas han estado aquí, conocen el título del libro y el tema, el énfasis de este tiempo de Vive en Misión. No es por coincidencia que vamos en esta mañana a buscar este texto, sino que espero que el Señor nos hable por medio de este texto y tanto lo que vemos en la escuela dominical como lo que vemos aquí en este texto, el Señor pueda utilizarnos para dirigirnos, para llevarnos a cumplir la misión que Él nos ha dejado. Mateo 28, versículo 16, dice allí la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros te alabamos, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu majestad, reconocemos que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y reconocemos, Señor, el privilegio que tenemos en esta mañana de abrir tu palabra y escuchar, Señor, cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en tu palabra nosotros encontramos luz. Gracias, Señor, porque en tu palabra nosotros encontramos esperanza y dirección. Gracias, Señor, porque en tu palabra nosotros vemos que siendo nosotros pecadores, Cristo murió para salvarnos por nuestros pecados, pero no solamente esto, sino que quiere utilizarnos para avanzar su reino aquí en la tierra, para proclamar este mensaje de salvación. Y rogamos, Señor, que nosotros como hijos tuyos, como creyentes, como personas que reconocemos la salvación de Cristo, estemos siempre dispuestos a seguir la misión que tú nos has dado. Y si en esta mañana hay alguna persona que todavía no conoce a Cristo como el Señor y como el Rey, como el Salvador, pues que en esta mañana, al escuchar de esta misión que tú nos has encomendado, que en esta mañana quiera también beneficiarse de la salvación que es gratis, que es posible por medio del sacrificio de Cristo. En su nombre lo rogamos. Amén. Este pasaje que hemos leído se conoce comúnmente como la Gran Comisión, la Gran Comisión. Y una comisión no es nada más que una orden o una misión que se nos ha dado a nosotros por escrito, que se nos ha dejado a nosotros por escrito. Y en este caso, quien ha dado la misión, quien ha dado la orden, es nada más y nada menos que el Señor
Jesucristo. Tenemos ya dos semanas que con esta ya la tercera semana en la que hemos iniciado en la escuela dominical a estudiar el libro titulado Vive en Misión. Y en una de las semanas de introducción nosotros pudimos apreciar cómo cuando uno piensa en la palabra misión, quizás le viene a la mente distintas palabras como responsabilidad, como meta, como propósito. Y veíamos en una de las ilustraciones cómo a menudo cuando pensamos en la palabra misión, nosotros visualizamos los soldados y cómo los soldados van a llevar a cabo su misión, no simplemente tomándose selfies o bebiéndose un cafecito, sino que están muy concentrados, están muy enfocados en la misión que ellos tienen por delante. Y en este texto, la mayoría de nosotros sabemos y lo conocemos como la Gran Comisión. Entendemos que esta es la misión que Dios ha dejado a sus discípulos. Dios ha dejado a los creyentes. ¿Cuál es la misión? Versículo 19 nos dice, id y haced discípulos de Cristo. Id y haced discípulos de Cristo. Vemos cómo el texto nos presenta una misión clara, una misión simple. El problema de parte del Señor no es de comunicación, no es que su misión es como muy complicada, tiene muchas partes y no la hemos entendido. No, la misión es clara. Si nosotros somos creyentes, si nosotros somos discípulos de Cristo, nuestra misión es ir a ser otros discípulos de Cristo. Entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué entonces nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, no tenemos ese mismo enfoque, ese mismo sentido de propósito, de compromiso para llevar a cabo el objetivo que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores nos ha dejado? O quizás presentando la pregunta de una manera positiva, ¿cómo podemos nosotros asumir el compromiso de cumplir con la misión que el Señor Jesucristo nos ha dejado? ¿Cómo podemos nosotros, si entendemos la misión, cómo podemos nosotros asumir el compromiso? ¿Cómo podemos nosotros llevar a cabo esa misión que Dios, que nuestro Salvador, nos ha dejado a nosotros? En esta mañana el título del mensaje es simple: cumple tu misión. Cumple tu misión. Y es mi deseo, es mi propósito al compartir este texto con ustedes, que es muy conocido de todos nosotros, que al finalizar esta mañana usted tenga ese sentido de urgencia, de propósito, de compromiso con el Señor, de cumplir con tu misión, la misión que el Señor nos ha dejado a nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo? Si yo tengo ya 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio, o si yo apenas tengo meses en el Evangelio, meses de que soy creyente, ¿cómo yo puedo cumplir con esta misión que el Señor me ha dado? En este texto yo creo que podemos identificar tres maneras o tres cosas que nos van a ayudar a nosotros a poder cumplir con esa misión. Y lo primero que podemos encontrar en el versículo 18 es que si vamos a cumplir la misión que Dios nos ha dado, tenemos que tener la perspectiva correcta. Para cumplir con nuestra misión, para cumplir con tu misión, tú tienes que tener la perspectiva correcta de esta misión, la perspectiva correcta de la vida. Mire lo que dice el versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escuche estas palabras y tenga en cuenta lo que había ocurrido o lo que se nos dice en el versículo 17. Dice, cuando le vieron, la mayoría de sus discípulos que estaban allí, le adoraron. Pero ¿cómo termina el versículo 17? Pero algunos dudaban. ¿Por qué dudaban algunos? Bueno, porque recordemos que era lo que había pasado. Imagínense, pónganse en los zapatos o en las sandalias, en las túnicas
de los discípulos y de los que estaban allí presentes en ese tiempo. Unos días antes, el Señor Jesucristo había llegado a Jerusalén y había sido recibido como un rey. Pero los mismos que estaban recibiéndolo como un rey, una semana después, ¿qué estaba pasando? Los que gritaban Hosana, los que estaban gritando, dándole la bienvenida al rey, también estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y usted puede ver esa montaña rusa de emociones por la que estaban pasando los discípulos, que por un lado la gente está recibiendo al Señor Jesucristo como rey y lo están tratando como rey, pero ellos mismos están también viviendo con el Señor Jesucristo, que ahora una semana después lo están llevando a la muerte, lo están llevando a la cruz. Y aunque los discípulos no corrieron la misma suerte que el Señor Jesucristo, ellos tuvieron que escapar, ellos tuvieron que moverse de un lugar a otro. Imagínense con lo que ellos estaban pensando. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero entonces tres días después que el Señor Jesucristo ahora resucitó, lo reciben como rey, lo tratan como un criminal y lo matan. Pero ahora resucita. Y quiero que tengan una vez más en contexto todo lo que estaban viviendo estas personas. Y cómo entonces no nos extraña que ciertamente algunos le adoran, pero otros están dudando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué está pasando esto? Y ante ese estado emocional en que se encontraban los discípulos, y no solamente aquí los 12, sino aquellos seguidores del Señor Jesucristo, el Señor viene y se acerca a ellos, nos dice el versículo 18, que Jesús se acercó y les habló diciendo, y estas palabras que salen de la boca del Señor Jesucristo debían servir para confortarles a ellos, debían servir para aplacar las emociones de ellos que estaban pasando por esta montaña rusa de emociones. Y lo que Él les dice es lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con estas palabras de autoridad, con estas palabras potentes, el Señor Jesucristo busca calmar esa ansiedad de los discípulos. Busca llevarlos a ellos a que tengan la perspectiva correcta. Estas palabras que el Señor le dice a sus discípulos, después que ha resucitado, después de que los enemigos de Cristo por un momento pensaban que habían aplastado y callado a aquel que le estaba dando tantos problemas. Sin embargo, el texto nos muestra que la muerte no pudo con Cristo. El texto nos muestra que el pecado no pudo con el Señor Jesucristo. El pecado de todas estas personas que estaban intentando acabar con los propósitos de Dios. Las maquinaciones de los enemigos de Dios que estaban intentando detener el avance del reino de Dios y del rey que era Dios. Por medio de la resurrección, Jesucristo muestra su poder y autoridad. Y estas palabras de que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, en cierta forma son un eco de lo que el profeta Daniel nos dice en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel, como profeta, cientos de años antes de que llegara el Señor Jesucristo, da esta profecía del Mesías, de aquel que traería la esperanza de salvación no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Y hablando acerca del Mesías, él dice lo siguiente, Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Dice el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Él se está identificando aquí como este rey, que su dominio sería sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos. Él se está identificando aquí
como aquel cuyo reino sería eterno, que no tendría fin. Y hermanos, nosotros debemos tener siempre presente cuando leemos las Escrituras, que la Escritura, la Biblia, no es una colección de diversas historias que tienen enseñanzas morales para nuestra vida. Ciertamente nosotros podemos sacar muchos principios de las distintas historias y los distintos personajes de la Biblia. Pero el propósito de la Biblia no es simplemente que conozcamos estos principios. No, el propósito de la Biblia es que nosotros conozcamos al Rey de Reyes, que nosotros conozcamos a Jesucristo como el Salvador. Y todas estas historias desde el Antiguo Testamento, incluyendo esta misma profecía del profeta Daniel, están apuntando hacia ese rey. Un rey que juzgaría con justicia, un rey que juzgaría con equidad. Esta semana me tocó montarme en un taxi y mientras estuve hablando con el taxista, un venezolano, me hablaba de la situación de su país, de la política, y hablábamos de la situación de política de nuestro país. Y mientras hablábamos de todo esto, yo pude aprovechar la oportunidad para llevarlo a él a considerar de que, mira, no es que este partido o aquel partido o que este hombre o aquella mujer puedan ser los presidentes ideales. No, es que todo eso, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Santo Domingo, lo que ocurre en Estados Unidos y en todas partes del mundo, presentan una gran realidad. Y es que el hombre es pecador. Y la Biblia nos da a nosotros la esperanza de que vendrá una persona un día que por fin solucionará todos nuestros problemas, que por fin juzgará con justicia, que por fin traerá la paz, no solamente en Israel y Palestina, sino en todo el mundo. Y esa persona es Jesucristo. Y cuando nosotros comentamos y proclamamos el mensaje de la palabra de Dios, lo que hacemos siempre, hermanos, es que estamos avanzando el mensaje del reino de Dios y del Rey y Salvador que es el Señor Jesucristo. Este texto entonces nos presenta a nosotros que Jesucristo no era simplemente un gran maestro, que Él no era simplemente un buen ejemplo a seguir o el mártir de una causa. No, mis hermanos, Jesucristo es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es Él que nos da a nosotros esta misión de ir a ser discípulos de Cristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, de aquel que va a gobernar con justicia, de aquel que trae esperanza, que da verdadera paz. El mismo Señor Jesucristo en los evangelios continuamente les decía: el reino de Dios se ha acercado. Y la razón por la que el reino de Dios se había acercado es porque el rey de ese reino estaba en medio de ellos. Hermanos, nosotros debemos reconocer a Cristo como Rey y Señor de nuestras vidas. Y cuando hablo entonces de que si vamos a cumplir con la misión que tenemos, es porque nosotros tenemos que tener la perspectiva correcta. ¿Y cuál es la perspectiva correcta? De que Cristo es nuestro Rey, de que Cristo es nuestro Señor. Y que si Él es nuestro Rey, si Él es nuestro Señor, yo no soy Señor de mi vida. Yo no soy el que decido lo que voy a hacer. No, yo tengo que buscarlo a Él para encontrar la dirección de mi vida, para encontrar el rumbo que Él quiere que yo lleve. Como el Rey verdadero, Cristo tiene el derecho y la potestad de decirnos qué hacer. El Señor Jesucristo está llevando a cabo su plan redentor. Y Él nos está invitando, y más que una invitación, mira, si tú quieres, no, Él nos está dando una orden. Esta es la misión que nosotros tenemos, de involucrarnos en avanzar ese plan redentor, ese plan de salvación. El Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, teniendo toda autoridad para decir: mira, ángel fulano, ve para allá, para la tierra, y haz esto y resuélveme este problema del pecado. Pero Él no hizo eso. No. El Señor mostró su amor para con nosotros.
en que siendo nosotros pecadores, Él no mandó un ángel, Él no mandó a un buen hombre, no, dice la Biblia que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. El mismo Dios, la misma persona que nosotros alabamos y reconocemos su autoridad, su potestad, su gloria, su majestad, su dominio. Dios mismo llevó a cabo esta misión que su Padre le había dado de venir a esta tierra, de hacerse como uno de nosotros, de humillarse a sí mismo, tomar la forma de hombre, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y así como el Padre envió al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros para continuar con la misión que Él empezó. Así que, hermanos, esa es la perspectiva correcta de la vida que nosotros debemos tener. El problema es que nosotros hemos perdido esta perspectiva de la historia. Hemos llegado a pensar que hay otras historias más importantes, que hay otras misiones más provechosas. Por ejemplo, la historia de mi vida o la misión de yo ser exitoso. Y hemos cambiado el rumbo, la dirección que el Rey de Reyes, el Señor de Señores nos da para nuestra vida, para yo entonces perseguir mi misión, para yo tener mi historia, para yo seguir mis sueños, para yo alcanzar mis metas, para yo cumplir mis logros, para yo crecer en mi trabajo, para yo avanzar mi familia, para yo vivir disfrutando de la vida. Todas estas cosas entonces se convierten para mí en la historia principal. Y fácilmente yo desplazo a Dios, yo desplazo a Cristo como el Rey, como el Señor de señores, y dejo de seguir la misión que Él ha dado, que es clara. ¿Por qué? Porque yo he perdido la perspectiva de la historia de mi vida. Hermanos, si nosotros analizamos una vez más toda la Escritura, nosotros podemos ver cómo el Señor utiliza gente común y corriente, gente pecadora, igual que tú, igual que yo, para avanzar su plan. Él toma un Abraham, Él toma un Jacob, Él toma un Moisés, Él toma un David, Él toma un Salomón, Él toma una Ruth y los utiliza para que en el momento en el que ellos se encontraban de la vida, ellos siguieran la instrucción que Dios les estaba dando, y dependiendo de que si ellos eran obedientes o no, ellos tenían el privilegio de ser partes de avanzar el plan redentor de Dios. Era un privilegio que ellos tenían, y el Señor nos da a nosotros también, hermanos, el privilegio. No lo veamos como la carga o lo pesado que es de yo tener que hacer discípulos. No, el Señor nos da a nosotros el privilegio de ser parte, de avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Y de hecho, para eso es que estamos. No es para crear una gran compañía, no es para que nosotros tengamos la familia más bonita, no es para que nosotros podamos darnos la buena vida aquí en la tierra. No, no es para eso que estamos. Y muchas veces nosotros nos desviamos del rumbo, de la dirección que el Señor nos da. Cuando Jesucristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, debemos reconocer, hermanos, que este reino que está proclamando este mensaje de salvación ya tiene un rey, ya tiene un Señor. Y ese rey, ese Señor, no eres tú, no soy yo, es Jesucristo. Y por lo tanto, entonces, nosotros debemos ajustarnos a la perspectiva correcta de la vida, la perspectiva correcta no solo de mi vida, sino de la historia en sentido general. Tu vida, entonces, no debe girar en torno a tus aspiraciones, sino a la misión que el Rey nos ha dejado. Últimamente, no sé por qué, pero yo he estado viendo algunos videos de veleros.
Y no es que voy a comprar un velero, no es que me voy a ir por el mar a circunnavegar el globo terráqueo. No, no es eso, hermanos. Por alguna razón empecé a ver un video ahí de unos veleros y hay un instrumento que tienen estos barcos que se manejan con la vela que se llama el piloto automático. Un piloto automático, la función de este piloto automático es simplemente mantener el curso del barco que el capitán le ha dado al barco. Es decir, el capitán del barco tiene en mente, mira, para allá es que vamos. Y el piloto automático, una vez ha identificado la ruta que ha trazado el capitán, está continuamente ajustando el barco, moviendo el timón para que se mantenga cumpliendo el rumbo al que el capitán lo ha llevado. Y es interesante ver que cómo el timón continuamente se está moviendo solo y se mueve para la derecha y luego se mueve para la izquierda. Y aunque uno no se da cuenta cuando está en medio del mar, por causa de las olas, por causa del viento, es muy fácil para el barco moverse de un lado a otro. Y si ese piloto automático no está puesto ahí, es muy fácil perder la dirección, es muy fácil perder la perspectiva. Cuando uno mira la pantalla del radar del barco, se da cuenta de que continuamente se está moviendo y se está reajustando otra vez a la dirección que el capitán le ha dado. Hermanos, así mismo en nuestras vidas encontramos que muchas veces los vientos y las olas que llegan a nuestra vida pueden distraernos y pueden distanciarnos de la meta que el capitán de nuestras vidas nos ha trazado. Debemos recordar que nuestras vidas, hermanos, no están a la deriva, no están, vive tu vida y mira a ver lo que se te pega en el camino. No, no es así. No está a la merced de los vientos, de nuestros deseos, ni de las corrientes de este mundo. Nuestro barco tiene un capitán y ese capitán no eres tú, no soy yo. Ese capitán debe ser Cristo Jesús. Y por lo tanto, entonces, nosotros siempre debemos seguir la dirección a la que Él nos está llevando. Nosotros debemos mantener la perspectiva correcta para llevar a cabo, para cumplir la misión. Tristemente, y a mí me ha pasado, nosotros vemos la Gran Comisión como algo que si yo tengo tiempo el sábado, sí, el sábado como eso de las 4 o el martes o el jueves cuando en la iglesia se vaya a evangelizar, si yo tengo tiempo, si no hay muchos tapones, si me encuentro con buena salud, entonces sí yo voy a cumplir con la Gran Comisión. Si tengo tiempo, si no hay problema, entonces yo me voy a involucrar en eso. Y lo vemos como algo que yo hago 1 hora a la semana o cuando me siento mal espiritualmente, entonces sí yo voy a evangelizar. Pero si somos discípulos de Cristo, hermanos, nosotros estamos llamados a que en todo lugar, en todo momento donde nosotros nos encontremos, nosotros debemos tener ese enfoque correcto. Y es por eso que ya sea en un taxi, tú puedes compartir el evangelio. Es por eso que ya sea con un compañero de aula mientras espera que llegue el profesor, tú puedes compartir la palabra de Dios. Es por eso que en tu familia, cada mañana o en cada momento, mientras van en el carro, ustedes como padres deben estar compartiendo con sus hijos la palabra de Dios y llevándolos a ellos a conocer, a reconocer a Cristo como Rey, como Señor, como Salvador. Mientras estás en el trabajo, con tus vecinos, todas las oportunidades que tú tienes, tú debes tener esa perspectiva de que no, espérate, es que es para llevar a cabo la misión del Señor Jesucristo. Para eso es que yo estoy aquí. Y no quiero decir que con esto nosotros ahora todos vamos a abandonar la universidad y vamos a abandonar nuestros trabajos y nos vamos como misioneros a África o a China o a la India o aquí mismo. No, no. Nosotros, como nos enseña el libro, somos misioneros comunes y corrientes. Y nuestro campo misionero es donde el Señor nos ha colocado. Y donde quiera que nosotros estemos, honrando al Señor, o más bien honramos al Señor cuando le reconocemos a Él como el verdadero Rey y Señor de nuestras vidas,
como el capitán de nuestro barco. Así que lo primero, si vamos a cumplir con esta gran comisión, es que nosotros debemos tener la perspectiva correcta de quién es que nos está dando esta misión, quién es que nos ha dado esta orden, de que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aquel que me ha dado la vida a mí, no solamente física, sino la vida eterna. Y para mí esto es lo más importante y por lo tanto entonces yo debo entender que a lo largo de toda la historia, más importante que yo obtener mi licenciatura, mi maestría, mi doctorado, más importante que yo ser dueño de mi casa o de mi apartamento, más importante que yo casarme o de yo tener hijos, o más importante que cualquier otra cosa, es yo asegurarme de estar llevando a cabo la misión a la que Dios me ha llamado. Pero en segundo lugar, no solamente este texto nos muestra a nosotros la perspectiva correcta para cumplir nuestra misión, sino que también vemos la metodología correcta para cumplir con nuestra misión. Miren conmigo el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Dice allí, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 1, entonces este texto nos muestra aquí que para ser discípulos, eso se va a llevar a cabo bautizándolos. Y número 2, versículo 20, la primera parte nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La metodología que el Señor nos ha dado también es simple. Bautizándolos y enseñándoles. ¿Qué significa esto de bautizar? En ese tiempo el bautismo era un acto, podríamos decir, como de iniciación, donde una persona era reconocida como que ahora pertenece o que más bien ahora adopta una nueva creencia y nuevos principios de vida. En otras palabras, el bautismo que se practicaba aquí en la misma Biblia y aún no solamente en el cristianismo, sino que en todas las otras religiones, en todas las otras cosas, aquellos que cumplían con este ritual del bautismo, lo que se estaba reconociendo es que ahora esta persona está identificándose como que ahora yo tengo un nuevo Señor. Ahora yo tengo unos nuevos principios de vida por los cuales yo voy a vivir. Hoy día, cuando una persona se bautiza, lo que está haciendo es que está reconociendo públicamente a Cristo como el Señor, mostrando públicamente que su vida vieja ha pasado, que su vida de pecado ya no va a ser dominada por el pecado, sino que ahora va a estar orientada a vivir para Cristo. Ahora está comprometido a vivir para el Señor, a vivir de acuerdo a la palabra y la voluntad de Dios. O sea que cuando hablamos de hacer discípulos, no estamos hablando simplemente de que yo un sábado en la tarde, y no está mal que vayamos a evangelizar los sábados en la tarde, o los martes, o jueves en la noche, o el día que sea, pero no es simplemente que yo voy a predicarle a una persona y voy a llevarlo, mira, repite esta oración, ya tú eres salvo, ya cumplí con la gran comisión. No, la gran comisión no es simplemente, no es únicamente ve y predica el evangelio y logra que esa persona repita una oración, no. La gran comisión es, sí, ve, predica el evangelio, sí, que esa persona ore, pero más que simplemente cumplir con una serie de emociones o con repetir algunas oraciones, es llevar a esa persona a un entendimiento, número uno, de sus pecados y de la realidad de cómo sus pecados lo van a llevar a una condenación. Y que la razón por la que eso es así es porque hay un Dios que nos ha creado y que tiene expectativas de nosotros. Pero el evangelio es precisamente que a pesar de nuestro pecado, a pesar de que nosotros no podemos agradar a Dios por nuestra propia cuenta, ese Dios ha provisto un Salvador, que es Cristo. Y ese Salvador se presenta a nosotros no solamente como Salvador, no solamente como que, óyeme, yo compré un ticket y como yo compré ese ticket ahora y reconozco a Cristo como mi Señor, yo guardo ese ticket aquí y cuando me muera o cuando el Señor venga,
Mira, ¿tú te acuerdas que hace 3, 4 años yo oré un sábado? Yo tengo el ticket aquí de que yo hice profesión de fe. Pero un verdadero discípulo de Cristo no es una persona que simplemente cree que, no, porque yo hice una oración un día, ya yo soy salvo. No, la misión en la que el Señor nos está llamando es de hacer discípulos de Cristo. Y esto conlleva a que por medio del bautismo esta persona reconozca de que ya Él no es Señor de su vida, de que ya Él no es el capitán de su corazón, sino que ahora Cristo es el capitán de su vida. Cristo es el Señor de su vida y lo reconoce a Él sí como Salvador, como aquel que mostró amor para conmigo cuando yo era pecador, pero también ahora, como Él es mi Salvador, como Él es mi Dios, yo voy a reconocerlo a Él como Señor de mi vida. Y voy a vivir para Él. Voy a cumplir su voluntad. Así que la metodología correcta para cumplir con la misión implica que sí, nosotros vamos a predicar el evangelio y que queremos que la persona ore, pero queremos también llevar a esa persona a que reconozca a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Pero en segundo lugar, la metodología aquí, o el segundo elemento en esta metodología correcta para cumplir con la misión, dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y quizás este es el reto más grande que nosotros tenemos en esta misión, enseñándoles. ¿Por qué digo que quizás este es el reto más grande? Uno podría pensar, bueno, el reto más grande es llevar a la persona a que reconozca a Cristo como Señor. Pero esa parte realmente no depende de nosotros. El Señor, el Espíritu Santo es que va a llevar convicción. Si nosotros tenemos una parte, si nosotros tenemos una responsabilidad de presentar el Evangelio, de incluso tratar hasta de persuadirlo, predicándole correctamente el Evangelio, pero al final de cuentas es Dios que va a obrar en el corazón de esa persona. Es Dios que va a hacer que un pecador reconozca su pecado, reconozca su necesidad de un Salvador y reconozca que a partir de ese momento ahora debe seguir a Cristo. Pero esta parte de enseñándoles es un reto para nosotros porque a menudo nosotros pensamos que esto de enseñar lo vemos de la siguiente manera. Nos vemos como en un aula donde hay un profesor impartiendo información y donde hay estudiantes sentados anotando lo que ellos puedan ahí, lo que crean ellos que es relevante quizás para el examen. Esa es nuestra idea de esto de enseñándoles. Y tristemente, muchas veces nuestro discipulado consiste en eso, de que vamos a tener una clase o vamos a reunirnos, yo te doy un material, tú llenas el material, yo lo reviso y si tú terminaste el material, entonces ya tú eres un discípulo. Y ya yo cumplí con mi rol de discipulador, porque yo te corregí ese material. Pero de acuerdo a este texto, el hacer discípulos de Cristo requiere que nosotros les enseñemos a guardar lo que Cristo nos ha mandado. Y es importante que tengamos pendiente entonces que en ese tiempo, el enseñar los discípulos en ese tiempo, la manera de ellos aprender es distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Los discípulos convivían con sus maestros, pasaban tiempo con ellos, no en un aula estéril con las luces blancas y las butacas ahí todo en orden, no. Ellos pasaban tiempo en la vida real, en el campo de trabajo, en el campo de batalla. Era en vivo la enseñanza que daban estas personas, que daban estos maestros a sus discípulos. Y la idea es que lo que debemos enseñar, note qué es lo que debemos enseñar. Dice, enseñándoles que guarden. Ahí no dice enseñándoles las doctrinas básicas y los distintivos bautistas. Ahí no está hablando de enseñarle, de traspasar
meramente información, no. Ahí está diciendo que lo que tenemos que enseñar es a cómo guardar los mandamientos que Dios nos ha dejado. O sea que más que una enseñanza en teoría o de información, es una enseñanza práctica. Y es la idea quizás de un aprendiz. Y siguiendo con mi ilustración de los veleros, en estos videos uno ve cómo estas personas que van a hacer estos viajes, ellos no simplemente se leen un libro y se van por ahí a viajar por los océanos, por los 7 mares. No. Lo primero que ellos hacen es que pasan una temporada con personas que ya son experimentados marineros. Y ellos se ponen a ver cómo es que hacen este nudo. Ellos se ponen a ver cuando el viento viene de este lado, cómo se pone la vela. Ellos se ponen a ver cómo se amarra una vela cuando empieza a caer un chaparrón o cuando viene una tormenta. Ellos se ponen a ver cómo se arregla esto cuando se daña. Y están viendo cómo hacen las cosas. Y el texto aquí nos está diciendo que lo que tenemos que enseñar, una vez más, no es información, tenemos que enseñarles a que guarden. Y ese guardar implica cumplir los mandamientos. Tenemos que enseñarles cómo es que se cumple con los mandamientos del Señor. Tenemos que enseñarles cómo es que se vive la vida cristiana. Y les decía ahorita que esto quizás es el reto más grande que nosotros tenemos, porque esto requiere de tiempo. Esto requiere que nosotros estemos dispuestos a invertir nuestra vida en los demás. Y ahí es que fácilmente las olas y el viento en nuestra vida nos va como desviando del curso que el Señor tiene para nosotros. ¿Saben por qué? Porque por naturaleza nosotros estamos enfocados, ¿saben en quién? En mí. En lo que yo quiero, cuando yo quiera, como yo quiera. Y que venga otra persona a compartir conmigo, a montarse en el carro conmigo, a convivir conmigo, a compartir conmigo en mi casa. Óyeme, eso como que complica un poco la existencia. Sin embargo, el Señor nos está llamando a que de una manera u otra nosotros estemos dispuestos a cumplir con esta misión, llevando a cabo la metodología que Él nos da, de que yo tengo que enseñarle a los demás a guardar los mandamientos que Cristo me ha dejado, a cómo es que se vive la vida cristiana. Siempre recuerdo un pastor en Estados Unidos que estuvimos compartiendo con él y en una ocasión nos comentó, vivía en la ciudad de Nueva York y en una ocasión él estaba aconsejando a una pareja en su casa. Él y su esposa estaban compartiendo con esta pareja y creo que tenía un niño, una niña de 1 o 2 años. Y mientras estaban compartiendo allí, cayó una tormenta de nieve. Tan fuerte fue la tormenta que ellos tuvieron que quedarse ahí esa noche entera hasta el otro día con ellos. Y al otro día volvió a caer nieve y la pareja y el niño de esa pareja tuvieron que quedarse con el pastor y su familia. Y así pasó, aún después que había pasado la tormenta, esa pareja, esa familia, se quedó en la casa del pastor prácticamente 2 semanas. Ya no porque había tormenta de nieve, sino porque el pastor y su familia aprovecharon esa oportunidad para enseñarles a ellos cómo es que se vive la vida cristiana. Yo vi que mi esposa se movió y yo espero que a nadie se le ocurra ahora mudarse a mi casa, esa no es la idea. No estoy invitándoles a que vayan a mi casa. Si el Señor quiere que ustedes aprendan de esa manera, pues amén. Déjenme hablarlo primero con ella, con mi esposa. Pero el punto es el siguiente. No todos tenemos que vivir en la casa del pastor durante 2 semanas. Sin embargo, lo que quiero llamar la atención con esa ilustración es cómo a menudo, para nosotros cumplir con esta misión de hacer discípulos, nosotros tenemos que invertir nuestra vida. Tenemos que invertir nuestro tiempo, tenemos que invertir nuestra comida, nuestros recursos. Y de hecho en el libro de la escuela dominical, en la 3ª sección, cuando habla precisamente de la práctica, de cómo hacer discípulos de Cristo, uno de los capítulos se titula así, invertir. Y no está hablando de invertir en los bancos, sino de invertir en las vidas de aquellos
a quienes va a estar discipulando. En fin, hermanos, nosotros vemos cómo la metodología que el Señor nos presenta aquí, por un lado, nos lleva a nosotros a presentar, a llevar a la persona a que reconozca a Jesús como el Señor de su vida, pero por otro lado, requiere de nosotros que nosotros les enseñemos a ellos cómo vivir la vida. Cómo vivir la vida cristiana. Es simple, pero puede complicarse. No por lo difícil de las instrucciones, sino porque va a requerir que yo esté dispuesto a sacrificarme. Y entonces, en tercer lugar, entendiendo el sacrificio que implica el nosotros hacer discípulos, en tercer lugar, vemos aquí la motivación correcta para cumplir con nuestra misión. Si ciertamente el hacer discípulos requiere que nosotros invirtamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, lo que sea que nosotros tengamos en la vida de otros, por la tendencia egoísta que nosotros tenemos, a veces se puede complicar. Y como les decía, a veces ese viento o esas olas del egoísmo de nuestro corazón nos van a desviar del rumbo que el capitán Cristo tiene para nuestras vidas, que la misión que el Señor nos ha dado que tiene para nosotros. Y cuando nosotros vemos que este texto en el versículo 20 termina diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La motivación que el Señor Jesucristo nos da para llevar a cabo la misión es que nosotros estemos conscientes de su presencia en nuestra vida. Esta promesa, esta motivación que da aquí el Señor Jesucristo, no es una motivación nueva. Si usted se pone a ver en el Antiguo Testamento, cuando el Señor llamaba a cada uno de los siervos, desde Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, el rey David, los profetas, Jeremías, Isaías, una de las promesas que el Señor les daba de manera particular a aquellos que iban a servir a un pueblo rebelde en contra de Dios, que no quería saber del señorío de Dios, una de las promesas que Él daba a sus siervos es que yo estaré con vosotros. Y es la misma promesa que nosotros estamos recibiendo del Señor Jesucristo aquí. Es la misma motivación que nosotros recibimos del Señor Jesucristo para llevar a cabo esa misión. ¿Y por qué es importante que tengamos a Cristo presente mientras nosotros cumplimos con la misión? Porque, una vez más, cuando tenemos a Cristo presente, recordamos quién es el que nos está enviando a ser discípulos. No recuerdo si fue en la escuela dominical o en otra prédica, que yo compartía cómo a veces en la guerra algunos generales están en su oficina con aire acondicionado, comiendo muy bien, y los generales ahí tranquilos dan órdenes para que los soldados, los rasos, se metan en lugares de donde posiblemente no van a sobrevivir, y ellos pueden dar esas órdenes así tranquilos porque ellos están muy quitados de bulla, ellos no están sufriendo, ellos no se están sacrificando. Pero el que nos está dando esta orden de que debemos invertir nuestra vida en los demás, de que debemos dejar de seguir el propio curso de nuestra propia vida, lo que nosotros queremos por naturaleza, nuestros antojos, nuestros deseos, nuestros sueños, por nosotros cumplir con la misión del Señor, es uno que siendo Dios, que siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, estuvo dispuesto a venir a este mundo y a tomar la forma de hombre, de carne y hueso, al limitarse a las condiciones en las que nosotros vivíamos. Él se humilló, Él fue enviado por su Padre y cumplió con su misión, una misión que lo llevó a la muerte. Cuando nosotros pensamos que debemos ir a ser discípulos, debemos tener esta perspectiva de vivir para el Señor, de que debemos invertir nuestra vida con este propósito, recordamos, óyeme, qué bueno
que no es solamente una gente con potestad y autoridad que me está diciendo muy cómodo desde el cielo, haz esto, no, es uno que ha experimentado el dolor, es uno que ha experimentado la aflicción y lo ha hecho por ti y por mí. Ese que promete estar con nosotros es el que nos está enviando. Pero no solamente cuando pensamos en que Él está con nosotros, tenemos fresco o tenemos pendiente el hecho del sacrificio de Él, sino lo que significa la realidad de que Él está con nosotros ahora, en el presente. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 14, en Juan 16, que era necesario que Él fuera al cielo, pero Él iba a enviar a otro que iba a estar con nosotros, en nosotros. Y por medio del Espíritu Santo nosotros podemos decir que ciertamente el Señor Jesucristo está con nosotros, de forma tal que en la medida que nosotros día tras día nos alimentamos de su palabra y somos llenos del Espíritu Santo y nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, en esa medida tú y yo vamos a ser capaces de dejar nuestro egoísmo, de dejar nuestra ira, de dejar nuestra naturaleza pecaminosa, para entonces nosotros cumplir con la voluntad del Señor, para nosotros cumplir con la misión a la que Él nos ha llamado. Este texto entonces nos muestra a nosotros la perspectiva correcta de que en esta vida yo no soy el dueño de mi vida, de que yo debo reconocer a Cristo como el Señor, como el capitán de mi vida. Y es por eso entonces que ya la orientación de mi vida no va a estar basada en lo que yo quiera hacer, en mis sueños. Y no estoy diciendo con esto, hermano, que siempre mis sueños y mis deseos van a estar opuestos a los planes del Señor. El Señor puede utilizar mis anhelos para, yo llevando a cabo mis anhelos, cumplir con la voluntad del Señor. Pero debemos tener bien claro qué es lo principal. ¿Quién es primordial? ¿Mis deseos, mis anhelos o la misión del Señor? No, yo debo tener la perspectiva correcta de que yo debo dejarme guiar por el capitán de mi vida, que es Cristo. Y yo debo cumplir con esta misión de acuerdo a lo que el Señor me ha dicho, llevando a los inconversos a que reconozcan a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, pero presentándome yo también como un ejemplo para que ellos aprendan a vivir la vida cristiana. Y esa es la misión que tenemos. No solamente el primer año en que yo me convertí, no mientras yo tengo ese deseo por servir al Señor, no, esa es la misión que nosotros siempre tenemos. Y qué bueno que en la motivación que Dios nos da, Él nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, el llamado es: cumple tu misión. La misión está clara: hacer discípulos de Cristo. Yo entiendo que la mayoría de los que estamos aquí ya somos discípulos de Cristo. Y como discípulo de Cristo, yo no tengo que estar preguntándome cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué será lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Cuál es el propósito de Dios para conmigo en el año 2018? No, eso está claro. El Señor quiere que tú hagas discípulos de Cristo. Te pregunto en este momento, ¿cuál es esa persona? No estoy hablando de que tienen que ser 12 discípulos, pero por lo menos, ¿cuál es esa persona a quien tú estás discipulando? O quizás, ¿cuál es esa persona a la que tú tienes en mente y por quien has estado orando para que puedas aprovechar las oportunidades de predicarle el evangelio? Ora por eso. Comparte esa petición con otros hermanos para que juntos como iglesia podamos estar llevando a cabo la gran comisión. Pero el punto es, mis hermanos, que en teoría todos nosotros, ahora mismo, si yo le hago la pregunta, ¿a quién tú estás discipulando? Debería venir a tu mente por lo menos una persona en quien tú estás invirtiendo tu vida. Y si ese no es el caso, lo único que puedo decirte y decirme a mí es:
arrepiéntete, pídele perdón a Dios porque has seguido tu propia meta, tu propia misión, y lleva a cabo entonces la misión que el Señor te ha dado. Para todos nosotros, al igual que con el barco, por causa de los vientos, por causa de las olas, para cada uno de nosotros es muy fácil perdernos el rumbo. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos quizás este piloto automático de la palabra de Dios que nos lleva a centrarnos, que nos lleva a recordar la perspectiva correcta de nuestra vida, para que llevemos a cabo la misión a la que el Señor nos ha llamado. Hermano, hermana, cumple tu misión. Vamos a orar. Padre, gracias damos en esta mañana por el texto que nos has dado, en el cual estamos meditando no solamente en este tiempo de la predicación, sino también por medio de la escuela dominical. Señor, es nuestro deseo que cada uno de nosotros estemos conscientes de que ciertamente tu misión es clara y que cuando no estamos haciendo discípulos, estamos en falta. Y de manera individual, de manera como iglesia, Señor, en esta mañana nosotros pedimos que nos perdones porque hemos seguido nuestras propias metas, hemos trazado nuestras propias misiones, nuestros propios rumbos de vida. Padre, que tu palabra y que tu Santo Espíritu corrija el rumbo que estamos llevando y que nosotros estemos dispuestos a ser discípulos tuyos, a tu manera y siendo motivados por tu presencia en nuestras vidas. Obra en nuestra iglesia, obra en nosotros de manera personal, de manera individual, para que seamos creyentes, para que seamos una iglesia que cumple tu misión. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.